la familia que nos mira también en Oaxaca, en el Istmo. También mandar saludos a la gente que nos mira detrás o del otro lado del río Bravo, a la gente que nos mira en Tennessee y en Texas. Así que muchos saludos a todos ellos y un abrazo muy fuerte a la gente también que nos mira y que les hemos señalado en otras partes de la República Mexicana. Hoy continuamos con nuestra serie de Romanos, esta es nuestra sexta entrega. Así que por favor acompáñenme de nueva cuenta, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Les cuento que a mediados del siglo XIX encontraron en una de las colinas, de las 7 colinas que formaban la antigua ciudad de Roma, un graffiti, una especie de dibujo en una de las paredes de los antiguos edificios de esa ciudad, un dibujo que llevó el nombre de Grafito de Alexámenos. Esta pintura grabada en la pared tenía un hombre crucificado y sangrando, pero tenía una cabeza de burro. Enfrente de esa cruz había un hombre arrodillado y con las manos extendidas. Y también tenía la leyenda en la parte de abajo que decía Alexámenos, adora a su Dios. En aquella época, según Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, llamado padre apologista, que vivió en el siglo II finales y parte del siglo III, dijo que la gente creía que los cristianos adoraban a una deidad con cabeza de burro. Evidentemente era una burla y fue una de las primeras, o la primera más bien, blasfemia contra el cristianismo registrada en un dibujo. La burla era una de las primeras estrategias que el diablo usaba en contra del naciente cristianismo. Como les resultaba a toda la gente ofensivo e incomprensible, optaban por burlarse. En medio de ese entorno hostil, el apóstol Pablo no solo se dice esclavo, no solo se dice pronto para querer anunciar este evangelio, sino que se dice orgulloso de él. Y es lo que vamos a leer en el versículo 16 y 17 de Romanos 1, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oramos un minuto. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y hallarte radiante en ella, para sentirnos orgullosos de la fe en ti, y que ese conocimiento, Señor, nos conforte en esta época tan extraña que estamos viviendo, y saber que tu justicia se revela cada día para fortalecernos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Cuando usted se acerque a leer un texto como hemos visto antes y lo interrogue, es decir, le haga preguntas retóricas que no esperan respuesta, porque las respuestas están implícitas en los textos previos y posteriores, tome en consideración por qué está haciendo o está afirmando lo que está diciendo. ¿Por qué habría de sentir vergüenza? ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Qué tenía de especial este evangelio o en qué consistía? La conjunción causal porque que aparece al inicio de los 2 versículos nos empujan a buscar la respuesta en los textos previos y posteriores. No se sabe en el aspecto histórico quién fue el que levantó la iglesia de Roma. Se cree que algunos de los cristianos que estuvieron presentes en el Pentecostés al regresar a su ciudad formaron esa comunidad de cristianos. Roma en aquel tiempo era la capital del mundo. Esa gran metrópoli estaba unida y quería estar unido con todo el mundo a través de una red complicada de lo que llamaban ellos carreteras o vías para conectarse con la capital. Por eso la frase de todos los caminos llevan a Roma era de aquella época. En ese contexto, en donde esta metrópoli incluía no solo personas de diferente clase social, diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes filosofías, es que el evangelio hace su irrupción. Lo que genera en este contexto social tan diverso es diversas maneras de acercarse al evangelio y de tratar de comprenderlo. La mayoría desde una manera negativa y de burla.
El apóstol menciona a los griegos y a los bárbaros con quienes siente deudas. Cuando se refiere a los griegos, los que hablan lengua griega y los que hablan otras lenguas, incluye a las personas que se consideran filósofos o sabias, que consideraban que el evangelio y el cristianismo era una manera de pensar de los ignorantes y los débiles, porque no concebían que la historia de un carpintero muerto a través de una condena bastante horrorosa y despreciable en aquella época y el aspecto de su resurrección no lo entendían. Por el otro lado, también dentro de los griegos, las personas más pobres mal comprendían el cristianismo porque tomaban de manera literal algunos conceptos que decía el apóstol en el aspecto de participar de la carne y la sangre de Cristo, y pensaban que era una especie de ritual de caníbales. Del otro lado, los judíos que estaban también en la ciudad de Roma, para ellos, dice la Escritura, era un tropezadero. No entendían cómo, siendo el pueblo escogido, Dios podía recibir a los gentiles, y si lo aceptaban a regañadientes, querían judaizar a las personas. Por el otro lado, también había personas que pensaban que el cristianismo, el evangelio, era una especie de liberalismo que permitía todo tipo de situaciones cada vez más en nombre de la gracia. Eso lo referencia en el capítulo 3, versículo 8, donde dice que algunos afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, pregunta el apóstol, como señalando personas que mal comprendían el evangelio. Dentro de todas estas perspectivas falsas, el apóstol, les reitero, señala que él es un esclavo. Está emocionado y pronto para querer compartir el evangelio, y no solo decía que estaba orgulloso de ese evangelio, pero ¿por qué razón él no sentía vergüenza de ese evangelio en medio de una comunidad tan diversa? La respuesta aparece primero en el versículo 1. Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pablo señala y deja por sentado que este evangelio no es invención humana. Este misterio prometido desde generaciones anteriores no provienen de la imaginación ni la inspiración de ningún ser humano. Las ideas, filosofías y pensamientos que dominaban en aquella época sí provenían de hombres, y aún así los hombres se sentían orgullosos de poder representarlas o adoptarlas. Pero en este caso, el apóstol señala y utiliza el término evangelio para buenas nuevas, un término solo utilizado para dar noticias acerca del emperador y cosas positivas de victoria. El apóstol utiliza esa terminología para señalar algo de grado que tiene que ver con Dios, algo tan importante. Lo que está tratando de decir es que el evangelio no lo inventé yo, no lo diseñé yo, tiene su origen y su diseño en Dios. Por eso no me avergüenzo. Si hubiera sido invento mío o yo lo hubiera diseñado, entonces a lo mejor podría avergonzarme o debería avergonzarme. Pero como no lo empecé a hacer yo, puede ser un tropiezo para la gente, pero para mí es poder de Dios, dice en la carta a los Corintios. La otra razón aparece en el versículo 3. Él no se avergonzaba del evangelio por su contenido. El versículo 3 dice: el evangelio acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. El evangelio trata de Jesús siendo hombre histórico, humano, del linaje de David, pero también trata de la historia de Jesús, Hijo de Dios, humano y Dios al mismo tiempo. De la misma manera hace su declaración de inicio Marcos en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el mismo párrafo resume los dos conceptos del apóstol: hombre, Dios. El evangelio entonces trata de Jesucristo, está centrado en Él, su tema es Él. Esto puede parecer obvio, pero no es tanto, porque mucha gente puede no comprender lo que significa el evangelio, y en aquella época llegó a querer convertirse en judaísmo o judaizante, y después los gnósticos. El evangelio entonces está centrado en Jesucristo, en su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y después su juicio en su retorno.
Entonces habla acerca del carácter, las perfecciones y la manera en cómo Dios interviene. Eso es el evangelio para el apóstol. Por el otro lado, el apóstol en el capítulo 1 de Gálatas señala que pueden haber otros evangelios. Estos otros evangelios están centrados en el humano, no en Jesucristo, sino en el hombre, en su vida existencial, en sus necesidades, en sus ritos, en sus formas. Entonces, un evangelio que no está centrado en su contenido en Jesucristo es otro evangelio. Puede ser un sucedáneo del evangelio. Hoy existen evangelios como el evangelio de la autoestima y el éxito. La justificación que dan es que tiempos diferentes requieren mensajes diferentes. Lo que dicen ellos es que los tiempos modernos y posmodernos en los que vivimos han sumido al hombre en depresión, angustia, ansiedad, y ya no podemos predicarles el mensaje de hace 100 años que les acusaba de pecadores y les inculcaba culpas y los hacía sentirse mal. Hoy tenemos que buscar ayudarles a superarse a sí mismo en su baja autoestima. Y hay que buscar sus necesidades para poder animarlos a que logren lo mejor de sí. Pero en realidad ese es un evangelio diferente, no centrado en la historia acerca de Jesucristo, sino en la historia del hombre. Este evangelio diferente entonces no mira a Dios soberano, sino mira a un Dios al estilo Aladino y su lámpara maravillosa que está dispuesto a concederte todos los deseos para que puedas tú autosuperarte. Dentro de ese mismo está el evangelio de la prosperidad o el evangelio contextual, que buscan el bienestar político, social, psicológico, económico del hombre. Decía Douglas Webster en una referencia del libro de John MacArthur, Avergonzados del Evangelio: la predicación bíblica está centrada en Dios, expone el pecado, convence al individuo y reta la manera de vivir. Todo lo opuesto a los sermones livianos e informales de la actualidad, que pretenden cristianizar la autosuperación y entretener más que convencer de pecado. Hay tantas ilustraciones en los sermones actuales orientados a satisfacer las necesidades del mercado religioso que el oyente olvida la verdad bíblica que se supone está siendo ilustrada. Hay tantas anécdotas personales que el oyente conoce mejor a su predicador que a Cristo. Parece que hay algo inherente en la naturaleza humana que nos hace sentir vergüenza del evangelio. El término vergüenza tiene que ver también con una connotación de cobardía. Y esa precisamente fue la reacción de Pedro en el día del arresto del Señor. La zarandeada del diablo consistía en que él pudiera negar su fe, su filiación con aquel que se había encontrado en la pesca milagrosa y que le había causado temor y temblor también en el monte de la transfiguración. Y ahora, en medio del conflicto y la presión, él sentía vergüenza y cobardía. Cristo ya se lo había anticipado antes. Marcos capítulo 8, 38 dice: porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mateo 10, 33 señala: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el hecho de que Pablo relacione vergüenza con evangelio tiene implícito que una de las tentaciones que podemos sentir nosotros es que podemos sentir constantemente vergüenza pública y privada por el evangelio. Entonces, como en el caso de Pablo no se registra ningún tipo de situación en donde él sintiera vergüenza del evangelio, porque él sabía, y lo que está reiterando en este capítulo, él sabe que el origen del evangelio no está en un hombre ni en él, tiene su origen en Dios. Además, el evangelio no puede causar vergüenza porque su contenido trata acerca de Jesucristo, no del testimonio de Pablo, no de su vida. Entonces, en este sentido, él sabe que lo van a rechazar, él sabe que es parte del precio que se tiene que pagar al exponer este evangelio. Mateo 10, 22, el Señor señalaba que serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
A veces podemos llegar a sentir vergüenza de este evangelio porque se nos olvida de quién procede y qué contiene ese evangelio. La gente de hoy no quiere escuchar ese evangelio, prefiere sentirse cómodo, prefiere sentir que lo animan, que lo ayudan a autorrealizarse y no quiere sentirse estresado, sino con una esperanza. El ser humano necesita trabajo, necesita dinero, necesita despensas, no sermones. Entonces nosotros podemos sentirnos tentados a avergonzarnos de no presentar el evangelio como es y empezar entregando despensas con el pretexto de que después les vamos a entregar el evangelio. Pero el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, no solo por su origen y su contenido, sino porque tenía una eficacia que no podía tener otra filosofía u otra idea. El versículo 16 señala que el evangelio es poder de Dios. Aparte de que como seres humanos no nos parece atractivo el evangelio, tenemos la osadía de poder pensar que en nosotros mismos tenemos el poder, denominado fuerza de voluntad, para poder controlar nuestra naturaleza y también para dominar todas las cosas que tienen que ver con tiempo, naturaleza, en el futuro. Que nosotros tenemos toda la autoridad, el conocimiento y la capacidad para dominarlo. Pero el profeta Jeremías decía una frase en ironía, Jeremías capítulo 13, 23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Se dan cuenta de la ironía que está señalando? Entonces, Pablo, mejor que nadie, sabía el poder del evangelio porque él mismo había intentado a través de una religión extrema, los fariseos, cambiar su vida y dar un rumbo a su vida. Pero el resultado fue encontrarse con estarse dando coces contra el aguijón. Por eso él dice que el evangelio de Dios y no la fuerza de voluntad de los seres humanos, ni el poder de los seres humanos lo que lo transforma, sino el evangelio es el único dunamis, es la única explosión, y utiliza esa hipérbole para señalar que el evangelio es quien detona y origina un cambio en el hombre. Dice entonces que este evangelio es poder, no que contiene el poder, ni que otorga el poder como buscan algunos cristianos, sino el evangelio en sí mismo es poder, porque es la manifestación de Dios. Entonces, ¿cómo puede el hombre avergonzarse y cambiar el poder de Dios por su propio poder? ¿Cómo es posible que la potencia del hombre pueda compararse con la potencia de Dios? Como dijera Jonathan Edwards, el poder del hombre es como la paja frente al torbellino, es como la hierba seca frente al fuego, o como la tela de araña frente a una roca o la lluvia. Cuando el hombre intenta hacer algo y Dios se levanta, ¿quién puede permanecer contra él? Hoy las autoridades terrenales intentan controlar a la sociedad, intentan controlar a las personas que delinquen y tratan de corregirlos en centros de readaptación, tratan de controlar un virus o una pandemia y hacen todo su esfuerzo. Pero cuando Dios determina que algo se acaba o se termina, ¿quién puede detenerlos? Por esa razón, en este sentido, el apóstol no se avergonzaba del evangelio porque tenía un poder eficaz, transformador para cambiar al hombre. Entonces, también señala que hay otra razón para no avergonzarse. Tiene este evangelio poder para salvar. La pregunta es, ¿salvar de qué? Normalmente podemos entender el término salvación desde dos perspectivas. Podemos llamarla lado A y lado B. Y normalmente preferimos escuchar únicamente el término del lado A. En este sentido, el lado amable del evangelio que tiene que ver con el amor de Dios. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Tiene que ver con el Dios quiere sanarte, porque la enfermedad no es de Dios, sino del diablo, dicen cuando presentan el evangelio. Y te indican que tienes que hacer 3 pasos para que puedas sanarte o declarar o proclamar y desatar, etc. También indican Dios quiere prosperarte, porque la pobreza es una maldición.
Y también dicen que Dios quiere hacerte feliz. De esa manera intentan presentar el lado amable de la salvación, que incluye el perdón, la justificación, la reconciliación y la bendición. Pero ¿cómo le podemos presentar esa perspectiva únicamente a las personas en esta sociedad en la que vivimos, que consideran que son buenos por naturaleza y que son acreedores a la felicidad por derecho innato? Ellos considerarán que Dios está obligado a amarme porque yo me lo merezco. Es muy complicado entonces presentarles el lado B de la salvación. La gente no considera que necesita ser salvada. La gente no considera que necesita un poder superior para transformar su vida o para vivir su vida día a día, porque se cree autónomo, se cree libre, se cree pleno, que no necesita nada. Y la pregunta entonces, ¿salvos de qué? Todo el libro de Romanos va a señalar a partir del capítulo 3 que somos salvos del pecado. También somos salvos de la muerte en el capítulo 8. Somos salvos de la carne también del capítulo 3 al capítulo 7. Pero específicamente está señalando algo interesante aquí el apóstol. Somos salvos de algo que ni siquiera a veces pensamos, salvos de la ira de Dios, y de eso se encarga a hablar el capítulo 1 y el capítulo 2. Vean lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio no quiere hacer sentir mal al ser humano al presentarle primero el lado B, como si fuera algo, un deseo perverso para hundirlo, sino que en realidad desea revelar su verdadera posición ante Dios. No es muy justo presentarle en este sentido las buenas nuevas, o una persona no entenderá bien de qué significan las buenas nuevas si primero no entiende qué son las malas nuevas. La perspectiva de la ira se revela, está en presente continuo, no hablando de una ira escatológica que vendrá también y que es parte del Evangelio, por cierto, sino que es una ira que se revela constantemente. Esta ira se revela del cielo para poder indicar que no es una ira, no es un arranque de enojo contra aquellas personas que no agradan, o un enojo al estilo humano de manera indiscriminada, sino más bien está haciendo referencia a una ira del carácter de Dios, constante, ecuánime y equilibrado. Así como dice el Salmo 45:7, amaste la justicia y aborrecido la maldad. En alguna ocasión, en algún sermón hemos visto esta implicación. No se puede amar sin aborrecer. No se puede aborrecer la maldad sin amar la santidad. En el amor romántico no se puede prometer amor exclusivo a una persona si no se desprecian los otros amores. Entonces, esta ira de Dios se revela desde dos maneras. Una está implícita en el orden moral que tiene cada ser humano a través de la causa y el efecto. Está implícito también en las leyes de la naturaleza, de tal manera que esas leyes, al ser violadas, tienen una consecuencia, no solo en la naturaleza, en la economía, en la sexualidad. Entonces, la manera en cómo Dios permite que las consecuencias de un acto que realicemos se manifieste su ira, su desaprobación. Por el otro lado, también Dios interviene a través de su ira santa de manera personal. Él puede irrumpir en el tiempo nuestro y emitir juicio con un diluvio, permitiendo la captura de su pueblo y realizar su extraña obra según Isaías 28. Esta ira de Dios está en razón a lo que dice el versículo 18, contra toda impiedad e injusticia. Y la palabra toda señala que toda la humanidad, desde el origen hasta el final, está sujeta a la ira de Dios. Es universal sobre toda persona y sobre toda sociedad. El término impiedad tiene que ver con esa cuestión presente ante Dios, es decir, una falta de reverencia y de adoración y de conocimiento de Dios.
Entonces, injusticia es el resultado de esa impiedad. Una mala relación con Dios es una mala relación con los demás y significa injusticia. De tal manera que no tenemos excusa. Nosotros como seres humanos escogemos por naturaleza la injusticia y la impiedad. Tenemos una incapacidad en nosotros mismos porque no tenemos el poder para responder de forma positiva a los reclamos de Dios. Ya lo decía el Evangelio de Juan capítulo 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No podemos entonces por nosotros mismos ser buenos, como el leopardo no puede cambiar sus manchas. Entonces, observe lo que ocurre a partir del versículo 23 hasta el versículo 24. Y si puede en su mente dibujar o tener en cuenta un cuadro de doble entrada, en donde en la primera columna usted considere la reiteración de las palabras cambiaron. Una manera de decir también se avergonzaron o pretendieron menospreciar. Después en la otra columna Dios permite, los entrega, ya sea de forma de causa y efecto o de forma directa. Pero Dios permite que existan en este sentido a una especie de juicio. Pero también hay consecuencias, que es la tercera columna que vamos a mirar. Lo primero que aparece ahí es en el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué puede haber más hermoso, qué placer más grande puede existir que vivir para la gloria de Dios, como señala el credo de Westminster en su primer punto? Pero el hombre no quiso, no porque no lo supiera o no lo entendiera, sino simplemente no lo quiso, lo cambió. Pero como el hombre es adorador en esencia, tiene que deificar algo, ya sea una cosa, una diversión, una meta, pero todas son máscaras de un Dios que quiere adorar, un Dios que es Él mismo, y el apóstol lo llama idolatría. Es decir, las imágenes que se crea al hombre de aves, cuadrúpedos, son solo el deseo del propio hombre de encumbrar lo que él desea. Es una especie de parricidio en donde este hombre comete el delito de asesinar a su padre natural y después se hace un maniquí al que le presenta a la sociedad para decir: este es mi padre, este es el que me gusta porque el verdadero no me parece. Entonces, en este sentido, se cumple lo que Eiden Tozer dice en su libro del conocimiento del Dios Santo. La idolatría empieza en la mente cuando cambiamos la imagen del Dios verdadero por uno falso que no va de acuerdo con la realidad que Él es. Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor, decía Voltaire. En este sentido, la gente cambió el conocimiento y la gloria y la belleza de Dios por otras cosas creadas. En razón a eso, Dios los entregó, dice el versículo 24, solo para que vean los ejemplos de por qué Dios está airado y reclama justicia a la humanidad. Versículo 24 señala que los entregó a concupiscencia o a inmundicia. El término que aparece ahí es pasión o un deseo exagerado por lo prohibido, un sobredeseo. En este sentido, ¿cuántos no escribieron en el siglo XX acerca del deseo como origen de muchos males en la sociedad? Si quieres saber qué significa desear, entonces el Señor dice: está bien, te dejo en causa y efecto. ¿Quieres caer en el tobogán de los deseos? Correcto, te espero en la salida. Entonces, las consecuencias es que dice la Escritura: deshonraron sus cuerpos. El humanismo solo deshumaniza al hombre. Este ejemplo que podemos poner es como cuando nos indignamos contra el crimen organizado porque asesina, porque secuestra, porque mata, pero aún así consumimos series que tienen que ver con el Señor de los cielos. Nos indignan que hayan colgados en puentes, que cobren cuotas de protección, pero somos fieles consumidores de temporadas de
el chapo o el narcotraficante tal. Por eso señala que el humanismo deshumaniza al hombre y deshonras tu propio cuerpo. No hay una paradoja más grande en nuestra época en donde nunca se le ha dado tanto énfasis al cuidado del cuerpo, a las dietas, al ejercicio, a la prolongación de la vida, al cuidado del cuerpo, pero tampoco se le ha dado tanta deshonra al cuerpo en el sentido inmoral como ahora. Lo que hacemos es tonificar nuestro cuerpo para poder presentarlo como carne atractiva para el consumo de los demás a través de mis redes sociales y de mis relaciones personales. Cambiar la gloria de Dios por la adoración a uno mismo no es solo un pecado contra Dios, es un pecado contra el propio cuerpo. Porque ocupamos nuestro cuerpo, que es para la gloria de Dios, para un sobredeseo de idolatría personal, es desviarlo de su propósito. Después en el versículo 25 señala que cambiaron la verdad de Dios. Todos somos capaces a través de nuestro intelecto y nuestro raciocinio, el poder percibir que existe algo más. Las personas antes del diluvio, después del diluvio, antes de Cristo y después de Cristo, son personas que son capaces de comprender que existe un Dios al que apunta la naturaleza, la ley moral que tienen escrita en sí mismos, pero entendieron mal racionalidad y la confundieron con racionalismo. El racionalismo no es la capacidad intelectual, sino más bien es utilizar la razón sobre pretexto de una independencia de Dios y encumbrar al hombre como ser autónomo para conducir su propia vida. El hombre cambió la verdad de Dios, cambió la teología por la filosofía. Martin Lloyd-Jones decía: el origen de toda corriente de modernismo que ha asolado a la iglesia y en realidad ha destruido su evangelio vivo puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación de la Escritura a la filosofía. Por cambiar la verdad de Dios, no porque no tengan capacidad intelectual, sino porque se creyeron que con esa capacidad intelectual eran más inteligentes que Dios. Versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Inmundicia es el término que ocupa ahí. Y el término en el sentido físico está hablando de un cuerpo en total descomposición. Y en el sentido moral hace referencia a la inmoralidad sexual. El homosexualismo en un inicio en las sociedades, cualquiera que haya sido, no era bien vista, ni siquiera en Roma. Pero conforme pasaba el tiempo y la influencia de los griegos en su manera de pensar, derivaron en una costumbre que se hizo patente en los primeros 14 emperadores que cuenta según la historia, en donde el propio Nerón fue el primero que practicaba el homosexualismo, casándose 3 veces. Entonces, en esta situación, el apóstol pone el homosexualismo como una de las cuestiones más bajas, una de las pasiones vergonzosas que cambian el uso natural. Hay algo escrito en la naturaleza que indica lo racional, pero los hombres, por creerse más sabios, se hicieron necios, dice la Escritura, y cambiaron el uso natural que la propia naturaleza, valga la redundancia, señala, y se desviaron en cuestiones inmundas. En este sentido, el homosexualismo, y utiliza el ejemplo de las mujeres, incluso las mujeres siempre han sido un poco recatadas, alejadas, temerosas en ese sentido para entregarse a la inmundicia. Pero cuando una sociedad empieza a tener el descaro de mujeres que proclaman el lesbianismo como parte de la naturaleza y parte de sus derechos y creen que son más inteligentes, lo único que están demostrando es que Dios ya las abandonó y las entregó a que ellas con causa y efecto sufran las consecuencias. Las consecuencias que aparecen ahí es que recibieron en su cuerpo el pago de su desvío.
En una de las novelas de teatro de Oscar Wilde, él dice: cuando los dioses nos quieren castigar, contestan nuestras oraciones. En este sentido, si nosotros estamos entregados a creer que somos más inteligentes que Dios, Dios simplemente nos dice: está bien, te abandono y dejo que hagas lo que tú quieres. Causa y efecto. Tomas chocolate, pagas lo que debes. Violas leyes naturales, obtienes lo que mereces en tu cuerpo. Entonces el versículo 28 dice también en el sentido de cambiaron a Dios. Primero cambian la gloria de Dios, cambian la verdad de Dios y después no toman en cuenta la opinión de Dios, porque ahora se creen inteligentes. Versículo 28, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Hay un nivel de lujuria entre el homosexualismo y el lesbianismo y toda la gente que practica cosas inmorales que tienen que ver con el ejemplo que el apóstol está poniendo con la inmoralidad sexual, que no es común y llega al término de sadismo. El caso del caníbal del Rotemburgo en Alemania en el 2001 es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar el sobredeseo, después entregado a pasiones vergonzosas y después entregado a una mente reprobada que no puede parar de desear y hacer cosas cada vez más perversas. El homosexualismo primero en el caníbal de Rotemburgo, después la mutilación, después el canibalismo y después la muerte como pasos obligados en la búsqueda insaciable de placer. Entonces Dios, por tener esa mente reprobada, los entregó a cosas que no convienen. Y el apóstol enumera en el versículo 28 y en adelante atestados de injusticias que tienen que ver con situaciones y relaciones horizontales. Este catálogo de desviaciones y perversiones de mentes reprobadas incluyen fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, engaños, desobediencias a los padres. Por eso estas personas contaminan todo lo que tienen a su alrededor. La perversión misma es el castigo. ¿Quién se puede librar de este sentimiento de culpa que acarrea esta mente perversa? El castigo del pecado es el llamado pecador y perverso por su propia conciencia a través de la culpa y por la demanda de Dios. El Evangelio entonces nos hace ver la posición que tenemos delante de Dios. La ira de Dios es justa y santa, que reclama constantemente que lo cambiamos a Él, que la sociedad lo cambia a Él por idolatría de sí mismo, porque piensa que a través de sus razonamientos puede conducir su vida y por placeres. Revela este evangelio que somos malos y cuán malos podemos ser. El evangelio entonces es como el alcohol frente a una herida. Sabemos que es necesaria, pero la evitamos por el dolor momentáneo. Pero es lo único que puede ayudarnos a aliviar esta herida que tenemos. El apóstol también dice que no se avergüenza del evangelio porque el versículo 17 señala: el evangelio revela la justicia de Dios. Podemos entender este concepto de justicia desde dos maneras. Una de ellas es hacer referencia al carácter de Dios. Solo Dios en sí mismo contiene justicia perfecta, coherente con su santidad, como algo inherente a Él mismo. Esta justicia de Dios se contrasta con el hombre que es incapaz por sí mismo de hacer alguna presentación moral correcta delante de Dios. Al contrario, el último versículo del capítulo 1 dice que el hombre sabe que comete cosas dignas de juicio de muerte. Pero no solo eso, no puede dejarlas, sino que se emociona y promueve que los demás también las realicen. Por el otro lado, el otro concepto de justicia es una justicia imputada, una justicia que Dios
pone en las personas a través de la fe en Cristo Jesús, a través de escuchar el Evangelio. Lo que está señalando aquí es que el Evangelio revela cada día, pues está en un verbo de presente continuo, que Dios es justo en sus demandas contra nuestros pecados. Esa revelación de Dios, esa justicia según Dios, y que el hombre nunca ha podido concebir, ni mucho menos pueda llegar a ella sin su revelación, es lo que presenta este Evangelio. Solo el Evangelio es capaz de despertar al hombre y hacerlo ver la verdadera realidad en la que se encuentra. Por eso, hermanos queridos, el otro evangelio o los otros evangelios, como la autosuperación, de la prosperidad contextual, las terapias, los programas de readaptación social, la búsqueda del sentido de la vida a través de la logoterapia, la gestalt o la que ustedes quieran, pueden ayudar al hombre momentáneamente, pero no pueden transformarlo ni darle un propósito real en la vida. Cuando nosotros afirmamos y decimos Juan capítulo 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, señalamos que no hay otra alternativa, no hay otro evangelio, no hay sucedáneos, no hay trueques que puedan sustituir la vida y muerte de Cristo. Lo otro interesante que aparece aquí es lo que quiero señalarles, es lo que dice el versículo 17. El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe. Observe lo que aparece aquí. El Evangelio es una buena noticia, es gratuita, que solo se obtiene a través de la confianza y la fe en la obra transformadora de un carpintero que fue real, que vivió perfectamente, que murió y hizo propiciación por mí en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día para librarme de la ira santa de Dios. Pero esta confianza no es solo confianza de justificación, de inicio, de ignición, no, es una confianza que no nos abandona a nuestra suerte, es una confianza constante. Por eso el término que ocupa Reina Valera es por fe y para fe. Y hay diversas maneras que se pueden entender este concepto. Algunos dicen que es una acentuación para señalar que solamente es a través de la fe y no por las obras, sino fe solamente en Cristo Jesús. Otros interpretan la perspectiva de crecimiento constante, de fe en fe, como dice la Biblia textual. Pero por el otro lado, nosotros podemos entenderla por dos pistas que aparecen en los versículos ahí. Y la tercera que tiene que ver con la referencia a Habacuc. La primera de ellas es que esa fe, por fe y para fe, es un paralelo del versículo anterior para todo aquel que cree. El término y el verbo creer que aparece en el versículo 16, también en el griego está en presente continuo. Es decir, no dice que el evangelio es poder para las personas que ya creyeron o que cuando creen y se convierten al cristianismo, no, sino ocupa el término de creer día con día, de manera constante. También la justicia de Dios se revela, dice el versículo 17, y ese verbo revelar también está en presente continuo. Por eso les decía yo que no es un revelar en el sentido escatológico, sino que el evangelio señala que se revela hoy, día con día, la justicia de Dios. En este sentido se puede interpretar de esta manera: la justicia de Dios revela que existe una fe de principio a fin, por fe y para fe. El evangelio es poder para salvar en el momento a los inconversos, pero también es fe que todos los que ya creyeron y continúan creyendo en él necesitan. Una fe desde que me convierto hasta la santificación y después la glorificación. Por el otro lado, el apóstol referencia las palabras de Habacuc cuando señala que el justo por la fe vivirá.
Habacuc no entendía bien el por qué Dios estaba permitiendo que hubieran pleitos internos en su país, injusticias y también amenazas en el exterior de invasión. El capítulo 1 es una manera de reclamo irreverente y a veces hasta un poco grosero delante de Dios, porque señala en el capítulo 1 y versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces, lo que le está diciendo el Habacuc a Dios es: ¿por qué no intervienes y te quedas callado? ¿Por qué no haces justicia? En el capítulo 2, Dios le responde y le señala en el versículo 14: yo voy a intervenir de tal manera que mi gloria llenará la tierra, mi conocimiento, así como las aguas cubren el mar. Y cuando mi justicia y mi mano se intervengan en la historia, todo mundo quedará callado. Por eso decía: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y en el versículo 4 del capítulo 2 le dice: corre y anúncialo. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Habacuc entiende lo que le está diciendo Dios y culmina el capítulo 3 con un cántico de confianza a Dios, que sabe que Dios va a intervenir con su juicio y su ira santa. Y él sabe por fe y confianza que Dios va a intervenir. Entonces, la fe que hace referencia el apóstol Pablo no es una fe solo momentánea, es una fe día con día, de principio a fin, de toda la vida. El evangelio salva a los creyentes porque el evangelio hace que los creyentes sigan creyendo, dice John Piper. Nos avergonzamos de cosas que consideramos de menor valor, ya sea por ignorancia o por menosprecio. Pero otra forma u otro sinónimo de vergüenza es cuando cambiamos aquello que Dios estipula por otro que nos parece más conveniente. Por lo tanto, no sucumbamos, hermanos, a la tentación de cambiar el contenido del evangelio, porque pensamos que nos ofende o que ofende también a la gente, y que para ser aprobado y recibido el evangelio necesitamos modificarlo para hacerlo más atractivo. John MacArthur señalaba una anécdota, que lo habían invitado a predicar a un campamento de jóvenes, y después del campamento de jóvenes creyentes, la pastora de ese lugar se acercó a él y le dijo: su mensaje me ofendió porque usted predicó como si todos estos jóvenes y jovencitas fueran pecadores. Entonces John MacArthur le contestó: me alegra que esa sea la impresión que haya yo dejado, porque exactamente ese es el mensaje que me propuse comunicar. Predique el evangelio aun cuando no parezca adecuado en ese momento. No corra la tentación de poder modificarlo para hacerlo más bonito y más receptible para la gente. Hoy en día el internet se volvió el periódico o el muro personal para hacerse publicidad. Uno mismo es noticia. Pero en estos días de pandemia, las redes se han vuelto un lugar para poder comunicar el evangelio, las buenas noticias. Pero siendo honestos como cristianos, ¿a cuántos de nosotros nos da vergüenza compartir los mensajes de los cultos en nuestros perfiles de redes sociales que tengamos? ¿Verdad que muy pocos de nosotros? Hoy cada día veo más youtubers que se denominan cristianos, pero que no están consagrados a proclamar como esclavos y orgullosos de presentar el mensaje del evangelio, sintiéndose deudores con sabios e ignorantes, sino que se dedican ahora a hacer sátira y burla de la vida eclesial. Además, se dedican a contar cómo se hace un pastel cristiano, una bebida cristiana, cómo evangelizar al estilo Jesús sin parecer religioso. Ellos dicen relación y no religión. Es algo así como decir:
cristianismo sin Cristo, o como el chiste de doña Florinda Kiko, bañarse sin mojarse. Es decir, sí, me puedo meter a la alberca, mamá, sí, pero no te vayas a mojar. Ese es el chiste que pretendemos hacer como cristianos cuando pretendemos modificar el mensaje del evangelio. No solo es ridículo, sino también incoherente. ¿Verdad que nos da vergüenza compartir a veces los cultos del domingo o del miércoles con nuestros contactos que no son cristianos en nuestras redes sociales y nos da vergüenza? Porque a veces pensamos que no es el momento oportuno o que no es lo que necesita para cambiar su vida, porque es muy dura la predicación y se puede ofender. Preferimos compartir en nuestras redes sociales memes, TikToks, chistes, noticias rojas, videos de conspiración de la 5G. Pretendemos sentirnos orgullosos de hasta lo que comemos y un montón de cosas a los que les pedimos que nos den like y que activen la campanita aquí abajo. Pero nunca usamos las redes sociales para compartir el evangelio porque nos da vergüenza. Y no hablo de ser imprudentes a la hora de estar compartiendo el mensaje del evangelio, sino compartirles la realidad de lo que aparece ahí. No dudemos tampoco de la eficacia del evangelio y pretendamos ayudarle para poder alcanzar a mayor número de personas. No ocupemos el pragmatismo ni en la liturgia ni en los resultados de nuestras actividades. Es decir, no pensemos que la música es el centro de atracción del culto a Dios. Entre más canciones, entre más modernas, entre más un estilo ocupemos, entre más una imagen ocupemos, vamos a sentir más filiación con la gente y con la juventud. No es cierto. La eficacia del evangelio no está en la música ni el estilo que tocamos, está en el poder de Dios. Tampoco está en lo atractivo que sea el edificio. Si tiene una apariencia religiosa antigua, no es exitosa. Si parece una galera, si parece un cine, si parece una disco, entonces sí es relevante. Y no es así. La liturgia nunca está dirigida a los inconversos. La liturgia está dirigida a Dios y a los creyentes. Los inconversos deben sentirse incómodos y diferentes y no en ambiente cuando llegan a un culto y se pregunten en ese ambiente: aquí hay algo, aquí hay un otro que yo no entiendo y que quiero conocer. Se nos olvida, hermanos, que tampoco podemos utilizar los resultados, la cantidad de gente para poder pensar que el evangelio es eficaz. El mensaje cristocéntrico, el mensaje expositivo no es popular y no tiene muchos likes, no tiene muchas vistas, como las vistas de tal o cual mega iglesia que tiene millones o miles de conectados. Y pensamos que por la cantidad de la gente y los resultados que obtenemos es que nosotros estamos siendo exitosos en compartir el evangelio. La gente puede pensar que el evangelio consiste en métodos de crecimiento, autosuperación, sanidad del alma, prosperidad, lo que llame, lo que sea en mercadotecnia atractivo. Vamos a presentarlo para que haya mayor cantidad de gente. Se nos olvida que el dueño de la iglesia y de nuestras vidas y del evangelio es Dios y nosotros. Además, se nos olvida que el evangelio es y está en el camino angosto, en donde pocos lo transitan, y que es manada pequeña la que espera al Señor. Entonces, Cristo es el contenido, Cristo es la eficacia para cambiar las vidas y no nuestras estrategias y modas. No sintamos la tentación de avergonzarnos de este evangelio de la Escritura y querer modificarlo un poquito para hacerlo más relevante. También nos podemos preguntar: ¿por qué el apóstol les escribe a los romanos que ya son cristianos todo esto? ¿No sería obvio? ¿Por qué les presenta que el evangelio revela la justicia de Dios de fe para fe, de fe de principio a fin? Porque, hermanos queridos, no solo los inconversos pueden cambiar la gloria de Dios por ellos mismos, cambiar la verdad de Dios por su razonamiento.
y no tomar en cuenta a Dios por sus situaciones vergonzosas. También los cristianos luchamos día a día contra el sobredeseo de la idolatría, con cosas que supriman la belleza de la gloria de Dios y la prioridad de la gloria de Dios. Los cristianos, y lo va a demostrar el apóstol en la carta a Romanos desde el capítulo 2 hasta el capítulo 8, batallamos todavía contra los deseos de la carne, contra los deseos del pecado, nuestra propia opinión, contra los pleitos relacionales. Y a veces cambiamos la gloria de Dios, el mayor anhelo que puede tener el hombre, por la creación misma que Él ha puesto. Este sobredeseo e idolatría se puede hacer objetivo en los deportes, en el trabajo, en la familia y la diversión. John Piper señala algo interesante en un libro que escribe sobre el ayuno que se llama Hambre por Dios. Y dice esto: el mayor adversario del amor a Dios no son sus enemigos, sino sus propios dones. Y los apetitos más mortales no son para envenenar el mal, sino para los simples placeres de la tierra. Porque cuando estos reemplazan un apetito por Dios mismo, la idolatría es difícilmente reconocible y casi incurable. El más grande enemigo del hombre por Dios no es un veneno, sino algo apetitoso. No es el banquete de los inicuos que opacan nuestro apetito por el cielo, sino la infinidad de bocadillos en la mesa del mundo. No son los videos censurados, sino los triviales pedacitos escogidos de los mejores programas que cada noche nos tragamos. Fin de la cita. Y tiene mucha razón. A veces cambiamos la gloria de Dios, la verdad de Dios, por la opinión, por la emoción de películas de Netflix y muchas cosas más. Por ello Pablo golpeaba su cuerpo cada día y se preguntaba si su hambre era legítima por Dios o por otra cosa. Él no podía volverse esclavo de la tranquilidad y de los placeres corporales. Él señalaba: todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas para quitar mi máximo placer, que es la gloria de Dios. Quizás usted se pregunte: ¿para qué me sirve a mí saber el Evangelio? ¿O para qué me sirve el Evangelio si yo ya tengo 20 años de convertido? Lo necesité cuando me lo predicaron, hoy ya no lo necesito. Hoy tengo estrés por una situación económica de falta de trabajo. Esta situación y esta ansiedad sube mi presión arterial. No solo estoy ansioso, sino que mi cuerpo está enfermo. Esta ansiedad me despierta por las noches y no puedo dormir y me roba el sueño porque tengo miedo y no sé qué hacer en el futuro. Hermanos queridos, pero ¿no es acaso el Evangelio el que nos recuerda día a día lo que dice Efesios 2:16? Que antes vivíamos sin esperanza y sin Dios, ajenos de la promesa, y que hoy tenemos la certeza de un propósito soberano de Dios, que Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el mismo capítulo nos asegura, el Evangelio nos recuerda en nuestros momentos de ansiedad o estrés que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni hambre, ni angustia, ni estrés, ni presión arterial alta, ni desnudez, ni peligro, nada nos separará del amor de Cristo. El Evangelio también dice algo acerca de mi situación laboral que puede parecer injusta. No es justa mi situación laboral por mis carencias. El Evangelio también nos recuerda en el capítulo 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De tal manera que el Evangelio no solo nos sirve en un inicio, sino para cada día de nosotros vivir
en la confianza de que Dios nos está dando fe para seguir confiando en Él. Mi acento esta noche, queridos hermanos, es hacerle notar que Dios sigue revelando su justicia santa a través de la fe y la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Desde el inicio de nuestra vida cristiana hasta este día que estamos viviendo. No sienta vergüenza entonces del Evangelio, hermanos queridos, porque no sabe qué hacer en estos días. Porque el Evangelio proviene de Dios. El Evangelio habla de Él y no de mis necesidades. Como consecuencia suple mis necesidades, pero yo no soy el centro de ese Evangelio. Número 3, el Evangelio es poder de Dios para transformar mi carácter día con día, para transformar mi futuro que no puedo saber, solo el Evangelio. El Evangelio transforma nuestras situaciones. El Evangelio número 4 revela la justicia de Dios desde que lo conocí en este proceso de santificación y más adelante también. El Evangelio me otorga entonces fe de principio a fin. Quiero invitarle ahí, incline su rostro y demos gracias a Dios por este Evangelio y la seguridad de que estamos en el camino correcto por su palabra. Padre Santo, ¿por qué somos tan propensos a pensar que podemos ser independientes de ti, de principio a fin? Justo en medio de esta pandemia, nosotros creemos que tenemos el poder para transformarlo. Ahora entiendo, Señor, por qué nos avergonzamos de tu poder para testificar públicamente. Porque no he comprendido la magnitud de tu evangelio y no lo he valorado. Necesito tu evangelio para recordar el poder que tiene para transformarme desde que te conocí hasta este día. Cuando el estrés me agobia, cuando me doy cuenta que el pecado todavía lucha contra mí. Necesito tu evangelio para recordarme que eres justo y tu justicia no la gano por mis obras, sino por la fe y la confianza en tu Hijo Jesucristo. Necesitamos tu evangelio para no cambiar tu gloria por cualquier baratija de la vida. Ayúdanos a no predicar otro evangelio. Líbrame a mí a no predicar otro evangelio. No permitas ni siquiera que nuestro lenguaje al orar sea un lenguaje de autoayuda, del evangelio de la prosperidad, de otro evangelio, sino tu poderosa palabra. Necesitamos tu evangelio, Señor, para tener fe, para pedir en oración por la sanidad de nuestros hermanos que están enfermos o que están pasando, Señor, por alguna dolencia o alguna pérdida. Te pedimos, Señor, por ellos, que tu evangelio inyecte, Señor, esa fe que necesitamos para mantenernos día con día. Que tu evangelio nos dé, Señor, la certeza de tu propósito, que todo se torna para bien a los que te aman. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar pendiente. Los esperamos en la próxima transmisión. Y si ustedes tienen algún comentario sobre esta serie de Romanos, por favor, pónganse en contacto en la misma página o con Manuel y para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios y sus preguntas. Dios los bendiga. Gracias.